Antes de morir, José Alfredo Jiménez dejó una confesión que muy pocos se atrevieron a repetir. El ídolo eterno de la música ranchera, el hombre que con sus letras hizo llorar a generaciones enteras, guardaba en silencio un secreto que marcó para siempre su carrera y su vida personal. Hoy, en este video, descubrirás la verdad sobre los 6 cantantes que José Alfredo Jiménez más odiaba, los motivos que lo llevaron a romper relaciones con algunos de los nombres más grandes de la música mexicana y las traiciones que lo acompañaron hasta sus últimos días. Durante años, los medios callaron lo que realmente sucedió entre José Alfredo y varios de sus colegas, las envidias, los enfrentamientos en los escenarios, los rumores de plagios y las confesiones que salieron a la luz cuando ya era demasiado tarde. Algunos dicen que fue víctima de la hipocresía de la industria. Otros aseguran que él mismo sembró enemigos por su carácter fuerte y su sinceridad brutal. Lo cierto es que en sus últimos días, enfermo y cansado de las mentiras, decidió revelar la verdad. Y lo que dijo dejó a muchos sin palabras. Entre los nombres que mencionó había figuras respetadas, voces queridas por el público, pero detrás del brillo y la fama existían rivalidades que pocos imaginaban. ¿Por qué los odiaba tanto? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió entre ellos? ¿Y cómo esas tensiones marcaron el fin de su vida artística? Quédate hasta el final, porque la última revelación te dejará completamente impactado. Si amas la música ranchera y te interesa conocer lo que nunca se contó sobre sus leyendas, este video es para ti. Antes de continuar, te pido que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Tu apoyo es muy importante, porque YouTube solo recomienda este tipo de historias cuando la gente interactúa. Cada suscripción, cada like y cada comentario ayudan a mantener viva la memoria de grandes artistas como José Alfredo Jiménez. Así que ajusta el volumen, ponte cómodo y prepárate para descubrir una verdad que cambiará para siempre la forma en que ves a tus ídolos. Pedro Infante. El cantante que José Alfredo Jiménez jamás pudo soportar. Cuando hablamos de Pedro Infante, todos piensan en el ídolo inmortal, en la voz que llenó estadios y corazones, en el galán eterno de la época de oro del cine mexicano. Pero para José Alfredo Jiménez, Pedro Infante representaba algo completamente distinto. Desde los primeros años en que sus caminos se cruzaron en la industria musical, Jiménez sintió una mezcla de admiración, celos y frustración que, con el tiempo, se convirtió en un verdadero odio. La historia entre ambos no fue un simple choque de personalidades, sino una batalla silenciosa que marcó la percepción de Jiménez sobre la música, la fama y la autenticidad. Pedro Infante, con su carisma arrollador y su capacidad de enamorar a cualquier público, parecía siempre brillar con luz propia. Para Jiménez, su brillantez era a menudo artificio, una fachada que escondía vanidad y superficialidad. Se cuenta que en reuniones de estudio, cuando Infante improvisaba con su estilo impecable y su porte de galán, Jiménez murmuraba para sí mismo: «Canta bonito, pero no canta con alma, solo con aplausos». Esa crítica, jamás pronunciada públicamente, refleja la raíz de un resentimiento que creció con los años. No se trataba solo de la manera de cantar, sino de la forma en que Pedro Infante manejaba su fama. Mientras José Alfredo Jiménez componía con dolor y sinceridad, transformando cada derrota, cada desamor y cada lágrima en canciones que hablaban al pueblo, Pedro Infante parecía moverse en un mundo de privilegios, protegido por su éxito y su imagen de héroe romántico. Jiménez, hombre de origen humilde, resentía esa facilidad con la que Infante conquistaba a las masas, como si todo le viniera sin esfuerzo. Las tensiones entre ambos se hicieron más evidentes durante colaboraciones y encuentros en la radio y los estudios de grabación. Varios testigos aseguraron que Jiménez evitaba coincidir con Infante, que incluso en fiestas privadas sus miradas se cruzaban con una mezcla de respeto forzado y hostilidad latente. El odio de Jiménez no era gratuito, estaba basado en experiencias concretas. Se sabe que Infante en más de una ocasión menospreció públicamente a compositores jóvenes, entre los que Jiménez empezó a ser notoriamente conocido, haciendo comentarios que hoy serían considerados humillantes. Además, Pedro Infante mantenía una vida amorosa extremadamente pública, con romances que generaban titulares y rumores, mientras José Alfredo, con su manera más discreta y dolorosa de vivir el amor, veía cómo la hipocresía y la vanidad de Infante se premiaban con aplausos y oportunidades que él mismo sentía merecer más. El contraste entre el éxito fácil de Infante y la lucha constante de Jiménez alimentó un resentimiento profesional y personal que se mantuvo hasta los últimos años de ambos. Incluso después de la trágica muerte de Pedro Infante en 1957, José Alfredo Jiménez
Hablaba de él con palabras cargadas de ambivalencia. Algunos cercanos recuerdan que Jiménez reconocía la inmensa calidad artística de Infante, pero no podía ocultar su animosidad. Era un gran cantante, pero yo sabía que su alma no estaba en la música, estaba en la fama, habría dicho. Esa mezcla de respeto y odio encapsula el sentimiento que Jiménez llevaba por dentro, y que probablemente influyó en la manera en que escribió canciones llenas de tristeza y desengaño, inspiradas en la auténtica pasión por la música y la vida. La historia de Pedro Infante, contada desde el prisma de la aversión de José Alfredo Jiménez, revela un mundo lleno de contradicciones. Un hombre amado por todos, admirado hasta la eternidad, pero que para Jiménez representaba todo lo que él despreciaba en la industria: la superficialidad, el artificio y la vanidad disfrazados de talento. Hoy, décadas después, Pedro Infante sigue siendo un ídolo, pero para los que conocen la historia detrás de los aplausos, también es el hombre que provocó la más profunda animosidad de José Alfredo Jiménez, un resentimiento que marcó parte de su vida artística y personal, y que nos permite entender mejor la intensidad, el drama y la sinceridad que caracterizan las composiciones de Jiménez. La historia entre ambos no se limita a un simple enfrentamiento, es un relato de rivalidad, de emociones contenidas, de admiración y de odio mezclados, y de cómo las personalidades más grandes de la música mexicana se cruzaron, chocaron y dejaron huellas imborrables en la historia. Jorge Negrete, el rival que encendió la ira de José Alfredo Jiménez. Jorge Negrete, conocido como El Charro Cantor, era la definición misma del éxito y del carisma en la época de oro del cine mexicano. Su voz poderosa, su presencia imponente y su porte de galán lo convirtieron en uno de los artistas más adorados del país. Pero para José Alfredo Jiménez, Negrete representaba todo lo contrario a lo que él valoraba en la música: arrogancia, vanidad y un ego inquebrantable que muchas veces lo colocaba por encima de los demás. La relación entre ambos nunca fue abierta ni amistosa. Fue una mezcla de rivalidad, celos y resentimiento que creció a lo largo de los años, y que alimentó muchas de las letras cargadas de desdén y desencanto que Jiménez compuso. Desde los inicios de la carrera de José Alfredo, Jorge Negrete se mantuvo como una figura casi inalcanzable, el ídolo que todo compositor soñaba con tener en su repertorio, pero que rara vez ofrecía oportunidades a los nuevos talentos. La falta de reconocimiento hacia Jiménez, combinada con la constante exhibición del poder y la fama de Negrete, sembró en él un profundo desdén. El odio de José Alfredo no era gratuito ni caprichoso. Estaba cargado de episodios específicos que marcaron su percepción. Se cuenta que durante un evento musical en el que coincidieron, Negrete menospreció públicamente a varios compositores emergentes, incluido Jiménez, haciendo comentarios sarcásticos sobre su estilo y su origen humilde. Según testigos, José Alfredo, con su carácter fuerte, mantuvo la calma ante la multitud, pero su mirada mostraba un rencor latente, un odio silencioso que se fue cocinando a lo largo de los años. A esto se sumaban diferencias filosóficas y artísticas. Negrete representaba la perfección técnica, el glamour de los escenarios y la interpretación impecable, mientras José Alfredo componía desde la crudeza, el dolor y la autenticidad del pueblo. Cada letra, cada canción de Jiménez cargaba consigo la frustración de ser ignorado por un sistema que premiaba más la fama y la apariencia que la verdad del sentimiento. En lo personal, Jorge Negrete también alimentaba la animosidad de Jiménez con su vida amorosa pública y controlada, contrastando con la pasión visceral y auténtica que Jiménez volcaba en sus canciones. La relación entre ambos estuvo marcada por encuentros tensos, miradas de desdén y comentarios nunca pronunciados en público, pero que circulaban en los círculos íntimos de la industria. Algunos dicen que Jiménez llegó a escribir canciones inspiradas en esa mezcla de admiración y odio hacia Negrete, letras que reflejaban cómo el éxito fácil, el ego y la superficialidad podían irritar a un hombre que valoraba la autenticidad y la emoción sobre el brillo. La muerte de Jorge Negrete en 1953 tampoco calmó el resentimiento que José Alfredo llevaba consigo. Para muchos, la ausencia de Negrete no eliminó la sombra de su arrogancia. Jiménez seguía viendo en él el símbolo de todo lo que detestaba de la industria musical: la combinación de talento con prepotencia, la fama que eclipsa la verdad y el arte que se convierte en espectáculo vacío. Este odio, sin embargo, no impedía reconocer la habilidad y la influencia de Negrete, lo que hace que la animosidad sea aún más compleja. Mezcla de respeto, envidia y repudio,
un conflicto interno que marcó gran parte de la carrera de José Alfredo Jiménez. Jorge Negrete, admirado por millones, se convirtió para José Alfredo Jiménez en un recordatorio constante de lo que él consideraba injusto en la música y en la fama, la manera en que la apariencia, la técnica y la popularidad podían opacar la autenticidad y la emoción genuina. La historia entre ambos nos revela no solo un odio personal, sino un choque de filosofías artísticas, de maneras de vivir y sentir la música, y nos ayuda a entender por qué José Alfredo Jiménez guardó rencor hacia algunos de los ídolos más grandes de su tiempo, dejando un legado lleno de pasión, resentimiento y sinceridad cruda que todavía resuena en sus canciones. Vicente Fernández, el ídolo que despertó la aversión de José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández, el Charro de Huentitán, es sin duda uno de los nombres más emblemáticos de la música ranchera. Pero para José Alfredo Jiménez, su imagen y estilo representaban todo lo que él detestaba del espectáculo. Perfección calculada, fama mediática y un aura casi inalcanzable que, a ojos de Jiménez, deshumanizaba la música que debía nacer del dolor y la verdad del pueblo. Desde los primeros días de su carrera, Jiménez observaba a Fernández con una mezcla de respeto obligado y profunda irritación. La admiración se mezclaba con celos y un sentimiento de injusticia. Mientras él escribía letras llenas de emoción, historias de desamor y lucha, Fernández parecía tener un camino pavimentado por un carisma cuidadosamente construido, por una voz potente y una presencia que encandilaba multitudes sin necesidad de mostrar vulnerabilidad. La tensión entre ambos no surgió de un conflicto directo, sino de diferencias filosóficas y artísticas. José Alfredo creía que la música ranchera debía hablar de la vida real, de los hombres y mujeres que aman, sufren y lloran, mientras que Vicente Fernández proyectaba una perfección casi cinematográfica, una imagen que Jiménez consideraba artificial. Se cuenta que durante eventos y grabaciones, Jiménez se mostraba cortante y sarcástico cuando el nombre de 1900 Fernández era mencionado, criticando su estilo demasiado pulido y su manera de conquistar al público con una fachada más que con sentimiento. Los rumores dicen que incluso compuso algunas letras inspiradas en su frustración con artistas como Fernández, canciones cargadas de reproche y desdén velado hacia quienes, según él, vendían más espectáculo que verdad. En lo personal, Vicente Fernández tenía una vida amorosa intensa y mediática, llena de romances, compromisos y escándalos que eran cuidadosamente controlados para mantener su imagen de ídolo intocable. Para José Alfredo Jiménez, la manera en que Fernández manejaba su fama y su vida privada contrastaba radicalmente con su propia filosofía. Vivir el dolor y la pasión sin adornos, sin ocultar las heridas del corazón. Este contraste alimentaba el resentimiento de Jiménez, porque veía cómo el arte podía ser manipulado para obtener aplausos, en lugar de expresar el dolor verdadero del alma. El odio de José Alfredo hacia Vicente Fernández se intensificaba por la forma en que el público y los medios exaltaban a Fernández, creando un fenómeno donde la imagen parecía más importante que la música misma. Jiménez, hombre de letras auténticas y pasionales, sentía que ese éxito basado en la apariencia era un insulto a la honestidad artística. Sin embargo, incluso en su resentimiento, nunca negaba el talento de Fernández. Su voz, su presencia y su capacidad para conmover eran innegables. La diferencia radicaba en la intención y la autenticidad. Años después, cuando Fernández alcanzó la cima de su carrera, el recuerdo de la animosidad de Jiménez hacia él seguía presente entre círculos íntimos de músicos y compositores. Este odio no era gratuito ni banal, sino un reflejo de un choque profundo entre dos maneras de vivir y entender la música ranchera. La de José Alfredo, apasionada, dolorosa y honesta, y la de Vicente Fernández, poderosa, impecable y mediática. La historia entre ambos nos revela cómo el genio artístico puede despertar admiración y resentimiento al mismo tiempo, y cómo el odio de José Alfredo Jiménez hacia ciertos ídolos fue una combinación de celos, principios y la defensa de una autenticidad que él consideraba fundamental para la música mexicana. Antonio Aguilar, el hombre que encendió la animosidad de José Alfredo Jiménez. Antonio Aguilar, el Charro de México, fue un ícono indiscutible del cine y la música ranchera, conocido por su porte elegante, su disciplina casi militar y su capacidad de conquistar multitudes con canciones que combinaban romanticismo, patriotismo y heroísmo. Sin embargo, para José Alfredo Jiménez, Aguilar representaba aquello que más le molestaba en la industria:
la aparente perfección, la imagen calculada y la distancia emocional que separaba al artista del dolor verdadero de la vida. Desde los primeros encuentros profesionales, Jiménez sintió un rechazo latente hacia Aguilar, un desprecio silencioso que se mezclaba con la admiración por su talento, la manera en que Aguilar manejaba su carrera, siempre impecable, siempre controlada, contrastaba con la intensidad, la crudeza y la autenticidad de las letras de Jiménez. El odio de José Alfredo no era casual ni superficial. Estaba basado en rivalidades tangibles y momentos de tensión que marcaron su percepción de Aguilar. Se cuenta que durante grabaciones y presentaciones, Aguilar imponía su autoridad sobre los músicos y compositores, decidiendo qué canciones se interpretaban y cuáles no, generando frustración entre aquellos que, como Jiménez, vivían para componer y transmitir emociones genuinas. En varias ocasiones, Jiménez habría criticado la manera en que Aguilar priorizaba la imagen sobre la pasión, considerándolo un artista eficaz pero sin alma, capaz de mover multitudes pero incapaz de transmitir el dolor auténtico del pueblo. En lo personal, Antonio Aguilar era disciplinado y reservado, manteniendo su vida amorosa bajo control, lo que contrastaba con la pasión desbordada y el corazón abierto de José Alfredo. Para Jiménez, esta frialdad aparente era una forma de falsedad, un obstáculo para la verdadera emoción que debía inspirar la música ranchera. Además, Aguilar acumulaba éxitos cinematográficos y musicales con una rapidez que Jiménez encontraba irritante y que alimentaba un resentimiento profesional. Veía cómo la industria premiaba la perfección técnica y el carisma calculado, mientras él luchaba por ser valorado por la sinceridad de sus composiciones. La relación entre ambos estuvo marcada por encuentros tensos y comentarios nunca públicos, pero que circulaban en los pasillos de los estudios y en los círculos íntimos de músicos. Jiménez no dudaba en expresar su desdén en privado, y se sabe que incluso usó su pluma para reflejar, en canciones veladas, el descontento y la crítica hacia artistas como Aguilar, mostrando cómo la autenticidad podía chocar con la imagen y el glamour. Años después, cuando Aguilar alcanzó la cima de su carrera, la animosidad de Jiménez persistía, recordándole que el talento por sí solo no justificaba todo. La intención, el dolor verdadero y la emoción eran fundamentales. Antonio Aguilar sigue siendo recordado como uno de los grandes de México, pero para José Alfredo Jiménez, su legado estaba manchado por la frialdad, la vanidad y la perfección superficial que él consideraba enemiga de la verdadera música ranchera. Este odio revela no solo rivalidad profesional, sino un choque de filosofías, la autenticidad y el dolor del pueblo frente a la imagen, el control y la perfección. José Alfredo, con su temperamento y pasión, nunca pudo perdonar lo que veía como falsedad, y esa sensación de injusticia permeó gran parte de su vida artística. Javier Solís. El cantante que provocó el desdén de José Alfredo Jiménez, Javier Solís, conocido como el rey del bolero ranchero, fue un intérprete que conquistó corazones con su voz melódica, su elegancia natural y su capacidad de transmitir ternura y dolor con cada canción. Pero para José Alfredo Jiménez, Solís representaba algo que generaba rechazo inmediato. Una perfección estilística que él consideraba fría y calculada. Un canto técnico que carecía de la autenticidad visceral que Jiménez defendía a toda costa. Desde los primeros encuentros en estudios y presentaciones, José Alfredo percibió en Solís no solo a un rival profesional, sino a un símbolo de aquello que más le molestaba de la industria musical: el énfasis en la imagen, la técnica y el aplauso, por encima de la emoción genuina que debía inspirar la música ranchera. El odio de Jiménez hacia Solís no era trivial. Se basaba en episodios concretos de su carrera. Se dice que durante varias grabaciones, Solís recibía un trato preferencial de productores y directores, siendo elegido para interpretar canciones que José Alfredo consideraba creadas con pasión y sufrimiento auténtico. Esta situación despertó en Jiménez un resentimiento profundo, ver cómo su arte, cargado de verdad, era eclipsado por la técnica impecable y la voz pulida de Solís. Alimentaba una sensación de injusticia que nunca logró superar. Además, Solís cultivaba una imagen refinada y elegante, contraria al estilo más rústico y emocional de José Alfredo, lo que incrementaba la percepción de superficialidad y artificialidad. En el terreno personal, Javier Solís tenía un carisma que le permitía relacionarse con todos los estratos de la sociedad, pero también mantenía secretos y romances que, en la visión de Jiménez, representaban una manera de manipular la fama y el éxito. Para José Alfredo, la sinceridad debía estar presente en cada gesto, en cada canción. La apariencia y la estrategia eran traiciones a la música y al público.
Este choque de filosofías musicales y personales convirtió a Solís en uno de los artistas que Jiménez jamás pudo soportar. Se sabe que, en privado, José Alfredo hablaba con dureza sobre Solís, criticando su manera de interpretar y la forma en que lograba conquistar al público sin exponer su propia vulnerabilidad. A pesar de la animosidad, Jiménez no podía ignorar el talento indiscutible de Javier Solís. Su voz y su estilo dejaron una huella imborrable en la música mexicana. Pero para José Alfredo ese talento estaba empañado por la frialdad y la perfección artificial. La rivalidad entre ambos no solo refleja resentimiento personal, sino un enfrentamiento filosófico entre dos formas de entender la música ranchera: la de la emoción cruda, el sufrimiento auténtico y la pasión del pueblo, representada por José Alfredo, frente a la técnica pulida, la elegancia calculada y la voz perfecta, representada por Javier Solís. El legado de Solís sigue vivo en cada interpretación y en cada bolero que aún hace llorar a generaciones. Pero para entender la magnitud del resentimiento de José Alfredo Jiménez, es necesario ver a Solís a través de sus ojos, un artista que, aunque brillante, representaba todo aquello que él repudiaba en la industria musical, y que despertaba una mezcla de admiración, envidia y desdén que marcaría muchas de sus composiciones más intensas y sentidas. Miguel Aceves Mejía, el artista que provocó el rencor de José Alfredo Jiménez. Miguel Aceves Mejía, el rey del falsete, fue un intérprete que revolucionó la música ranchera con su estilo único, su habilidad para el falsete y su carisma innegable sobre los escenarios. Sin embargo, para José Alfredo Jiménez, Aceves Mejía representaba todo lo que él consideraba contrario a la autenticidad y la sinceridad que debían definir a un artista. Técnica sobre sentimiento, espectáculo sobre emoción, perfección calculada sobre verdad visceral. Desde los primeros años en que Jiménez vio crecer la fama de Aceves Mejía, sintió una mezcla de respeto obligado y profundo desdén, una sensación que se convertiría en animosidad y rivalidad silenciosa. El odio de Jiménez hacia Aceves Mejía no era infundado ni casual. Se basaba en experiencias concretas de su carrera musical y en la manera en que la industria favorecía a ciertos artistas por su estilo, imagen o popularidad, en lugar de su capacidad para transmitir dolor, pasión y autenticidad. Se cuenta que en múltiples grabaciones y presentaciones, Aceves Mejía recibía privilegios y elogios que Jiménez consideraba inmerecidos, eclipsando a compositores que, como él, ponían su alma en cada palabra y cada nota. Esa disparidad entre talento reconocido y esfuerzo verdadero despertaba en Jiménez un resentimiento profundo que se reflejaba no solo en palabras privadas, sino también en la intensidad con la que escribía sus canciones, muchas veces cargadas de desdén y reproche velado hacia quienes consideraba hipócritas o superficiales. En lo personal, Miguel Aceves Mejía cultivaba una imagen de hombre elegante, seguro y carismático, muy diferente al carácter pasional y visceral de Jiménez. Este contraste en la manera de vivir y de relacionarse con la fama incrementaba la sensación de artificialidad que José Alfredo percibía. Para él, un verdadero artista debía mostrar su vulnerabilidad, sufrir, amar y perder con sinceridad, mientras que Aceves Mejía parecía manejar todo con frialdad estratégica, calculando cada gesto y cada interpretación para conquistar al público sin exponerse al dolor humano que Jiménez consideraba esencial para la música ranchera. Las tensiones entre ambos, aunque nunca explícitamente públicas, eran conocidas en los círculos íntimos de compositores y músicos. Jiménez no dudaba en criticar en privado el estilo y la carrera de Aceves Mejía, considerándolo un símbolo de todo aquello que corrompía la esencia de la música: técnica impecable sin pasión, fama ganada sin sacrificio, aplausos obtenidos sin alma. Incluso algunos biógrafos señalan que Jiménez, al componer ciertas canciones cargadas de despecho, encontraba en Aceves Mejía un referente simbólico de la superficialidad que detestaba. A pesar de esta animosidad, Aceves Mejía consolidó un legado imborrable en la música mexicana. Pero para José Alfredo Jiménez, ese legado estaba empañado por la falta de autenticidad que él valoraba por encima de todo. El rencor de Jiménez hacia Miguel Aceves Mejía representa, en última instancia, un enfrentamiento entre dos maneras de entender la música ranchera: la crudeza, la pasión y el dolor real frente a la perfección, la estrategia y la técnica calculada. Esta rivalidad revela cómo el genio de José Alfredo Jiménez no solo estaba en sus composiciones, sino en su compromiso
con la verdad del sentimiento humano, y cómo su odio hacia ciertos ídolos refleja la intensidad de un hombre que vivía y sufría cada canción como si fuera su propia vida. Ahora que conociste los secretos, rivalidades y odios que José Alfredo Jiménez guardaba hacia algunos de los ídolos más grandes de la música mexicana, queremos que reflexiones sobre lo que significa la autenticidad en el arte y cómo el genio de Jiménez no solo se ve en sus canciones, sino en la intensidad con la que vivió y sintió cada emoción. Si te sorprendieron estas revelaciones y quieres seguir descubriendo historias ocultas, polémicas y misteriosas de los grandes de la música, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana de notificaciones. Dale me gusta al video si te impactó la historia, porque tu apoyo es lo que permite que traigamos más contenido exclusivo y revelador. Y no olvides dejar tu comentario. Queremos saber cuál de estos 6 cantantes te sorprendió más y qué opinas del rencor de José Alfredo Jiménez. Quédate atento a nuestros próximos videos, porque lo que creías saber sobre tus ídolos podría cambiar para siempre.